Buenas tardes, Dios les bendiga. En este momento tomo la oportunidad de comunicarme con ustedes a través de este medio para compartirles una temática que considero muy importante. Voy a hablarles sobre la protección del matrimonio y la familia. En una ocasión el Señor Jesucristo tuvo un encuentro con un grupo religioso llamado los fariseos. Estos vinieron a él e intentaron tentarle con una pregunta. Le dijeron: Señor, ¿es lícito darle carta de divorcio a la esposa por cualquier causa? A lo que el Señor Jesucristo respondió: ¿no han leído lo que se escribió al principio? Que Dios, varón y hembra, los hizo. Y por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por tanto ya no son más dos, sino uno, una sola carne. Así es de que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El Señor Jesucristo con estas palabras está manifestándose como un protector del matrimonio. Sabe que aquellos fariseos lo que intentaban era tender una trampa al Señor Jesucristo, porque en ese tiempo había dos corrientes con respecto al matrimonio y el divorcio. Una, la corriente del rabí llamado Shammai, y otra, la corriente del rabí llamado Hillel. Shammai decía que el matrimonio no debía disolverse bajo ninguna causa, excepto por causa de adulterio. Por otro lado, Hillel decía que sí, que el matrimonio podía disolverse por cualquier otra causa, incluso porque la mujer no supiera cocinar. Así es de que estaba en pugna estas dos corrientes de pensamiento. No les preocupaba tanto a los fariseos, pero ellos quieren tender una trampa hacia Jesús para que cualquier respuesta que él diera, lo confrontara con los seguidores de una de las dos escuelas. Pero el Señor Jesucristo actuó con sabiduría y les dio una respuesta extraordinaria. Lo que quiero hacer notar es que en esta respuesta que Jesús da, Él nos deja mirar por lo menos tres aspectos relacionados con el matrimonio que son vitales. El primer aspecto tiene que ver con su origen. En ese contexto de liberación en cuanto al divorcio y el matrimonio, el Señor Jesucristo les dice a los fariseos: ¿ustedes no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Cuando el Señor les dice estas palabras, está remitiendo a sus interlocutores al primer libro de la Biblia, el Génesis, el libro de los principios. El objetivo de él es que sus oponentes miren que el matrimonio tiene su origen en Dios. Él lo estableció. Categóricamente podemos pensar en Génesis capítulo 2. Hizo Dios al hombre, lo formó del polvo de la tierra y luego sopló en él aliento de vida. Acto seguido, miró Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, de manera que lo hizo dormir en un sueño profundo, de su costado sacó una costilla, formó la mujer y mismo Dios se la trajo al hombre. Cuando ocurren estas cosas, lo que está pasando y lo que Jesús les deja ver a sus interlocutores es que en ese momento Dios con Adán y con Eva celebra el primer matrimonio. Ahí Dios instituye el matrimonio. Dios hizo a Adán y a Eva y Él los juntó. Estas verdades que el Señor Jesucristo vierte nos dejan mirar de una manera muy clara que el matrimonio no es una idea de simples mortales, no es un capricho de fanáticos religiosos. La cuestión del matrimonio es una idea de Dios, un concepto de Dios. Tiene su origen en Él, es una institución divina y por lo tanto es una institución sagrada el matrimonio, por cuanto tiene su origen en Él. De manera que si el matrimonio tiene su origen en Dios, es una institución que no debe formarse, ni tampoco debe funcionar de acuerdo a las ideologías humanas. El matrimonio debe funcionar y debe formarse en estricto apego a los estatutos divinos. Esto es algo muy importante y esto se nos enseña en cuanto al origen del matrimonio. Es un aspecto importante que el Señor Jesucristo deja mirar en el diálogo que tiene con los fariseos. No obstante, hay un segundo aspecto también que él hace notar cuando dialoga con estos hombres. No solamente que su origen es divino en cuanto al matrimonio, sino también habla de la naturaleza del matrimonio. Son estas palabras las que el Señor Jesús dice:
dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Fíjese la expresión que Jesús usa. Dejará el hombre y se unirá a su mujer. Lo que está hablando la Escritura es que Dios hizo un hombre para que se uniera a una mujer. Y también en la otra expresión el Señor Jesucristo les dijo, varón y hembra los hizo Dios al principio. ¿Cómo los hizo Dios? Varón y hembra los hizo Dios. Así es de que aquí cuando el Señor Jesucristo vierte esas palabras, esa expresión, está diciendo que la naturaleza del matrimonio es de carácter heterosexual. Importante eso. El matrimonio es de naturaleza heterosexual. Fíjese que Dios hizo al hombre y a la mujer de una manera complementaria, extraordinariamente complementaria. Es como dos engranes que se unen y que funcionan coordinadamente para darle un funcionamiento extraordinario a la maquinaria. En este caso, la maquinaria llamada matrimonio, maquinaria llamada familia. El hombre y la mujer son complementarios físicamente, espiritualmente, moralmente y funcionalmente. Hay una complementariedad. No estamos hablando de dos seres que el uno es superior al otro. Estamos hablando de dos seres que en cierta manera son iguales, son coiguales, pero también tienen sus diferencias y por eso son complementarios, extraordinariamente. Esa complementariedad bien entendida y bien aplicada, porque a veces lamentablemente esta complementariedad de la que habla la Escritura, de la que habla Dios y el Señor Jesucristo se malentiende. Y entonces surgen situaciones equivocadas como la situación de el sentimiento de inferioridad en caso de las damas o el sentimiento de superioridad o machismo en el caso de los hombres. Esto nos habla de un mal entendimiento de lo que es la complementariedad hombre y mujer. Pero cuando se entiende bien este asunto, cuando se entiende bien, esto provee equilibrio, salud y estabilidad al matrimonio, a la familia y a la sociedad en la que vivimos. Estamos hablando de un matrimonio heterosexual, que fue el que Dios estableció originalmente, la versión original. Tengo que decir con todo mi corazón y con un gran respeto que esta complementariedad que estamos comentando no se da en dos personas del mismo sexo, no se da. Solamente en dos personas de sexo contrario, tal y como Dios lo ha establecido. El matrimonio debe ser de carácter heterosexual. Sin embargo, como estoy bien consciente que estoy haciendo mucho énfasis en el carácter heterosexual del matrimonio, es muy importante que haga una nota aclaratoria. Y la nota aclaratoria consiste en que la comunidad evangélica a la cual yo pertenezco, porque hablo en este momento en calidad de evangélico, cristiano evangélico, que cree en los principios de la palabra de Dios, los principios de la Escritura. La comunidad evangélica no es homofóbica. Eso es algo importantísimo que hay que subrayar. Voy a decirlo otra vez. La comunidad evangélica no es homofóbica. Hay dos preceptos o dos mandamientos supremos que rigen a todos los que somos cristianos. El primer mandamiento dice, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento es muy similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Consideramos que son los dos mandamientos supremos porque el mismo Señor Jesucristo lo dice que así es. Y dice que son los mandamientos supremos porque en ellos se da el cumplimiento de toda la ley y los profetas. Quiere decir que si somos capaces de amar a Dios y amar a nuestro prójimo, en automático estamos cumpliendo con toda la ley y los profetas. Así es de que son dos mandamientos muy importantes, nos rigen. Y voy a hacer énfasis en el segundo por lo que estoy diciendo, de que no somos homofóbicos. Amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Los cristianos quiere decir entonces que amamos a las personas que están a nuestro alrededor, no importa quiénes sean, sin discriminación alguna. Los amamos sin distinción de raza. No importa si es mexicano, si es chino, si es alemán, si es colombiano, sin distinción de raza, sin distinción de sexo. Eso es amar al prójimo, sin hacer distingos, hombre o mujer, sin distinción de color, negro, blanco, amarillo, no importa, sin distinción de estatus. Si tiene un alto nivel o si tiene un bajo nivel, sin distinción académica, si es una persona letrada o no lo es, sin distinción de orientación sexual. Es muy importante. Eso no hace una diferencia, la orientación sexual de las personas. Para nosotros los creyentes no hace una diferencia si los vamos a amar o no. Todas las personas que están a nuestro alrededor son nuestros prójimos. Eso es muy importante dejarlo claro. Pero también tenemos que entender que el hecho de amar al prójimo no significa que vamos a dejar de lado la defensa de los estatutos de Dios. Amar al prójimo y defender los estatutos, el derecho, lo que es correcto, lo que es viable, lo que es saludable, no son acciones que se contraponen. Son acciones perfectamente conciliables. Es como el padre de familia que ama a su hijo, pero se encuentra con que su hijo delinque, es un delincuente, ha cometido atracos y de pronto las circunstancias de la vida lo ponen en una situación que él, el padre de familia, tiene la facultad de entregar a su hijo a las autoridades y lo entrega. Ese padre de familia, porque entregó a su hijo, ha faltado a su amor, ha dejado de amar a su hijo, no ha dejado de amarlo. Lo ama con todo su corazón, pero al mismo tiempo que ama a su hijo entrañablemente, está consciente que la justicia es la justicia, que lo recto es lo recto, que lo bueno es lo bueno, que lo saludable es lo saludable y que tiene que ser defendido. De manera que al mismo tiempo que ama a su hijo, aplica la justicia, aplica la rectitud, defiende lo que es bueno, defiende lo que es saludable. Entregará a su hijo a las autoridades, pero seguirá amándolo entrañablemente. No sé si me estoy explicando, es exactamente lo mismo. Nosotros no tenemos fobia en contra de nadie, pero sí, al mismo tiempo que no tenemos fobia, al mismo tiempo que amamos a todos, defenderemos los conceptos escriturales, el precepto de Dios, el precepto que le da vida a México, el precepto que le trae salud a la sociedad, el precepto que le trae equilibrio a la célula fundamental de la sociedad, la familia. Tenemos que defenderlo. Eso no implica odio a nadie. Defender esto no implica rechazo a nadie. Es muy importante entender eso. La comunidad evangélica no es homofóbica, pero la comunidad evangélica defiende el precepto de que el matrimonio tiene su origen en Dios y que por ende, según Él lo estableció, el matrimonio ha de ser de carácter heterosexual. Es muy importante. Un aspecto fundamental que Jesús manifiesta en ese diálogo que tiene con los fariseos. Ya vimos entonces dos aspectos, el aspecto del origen y el aspecto de la naturaleza. No obstante, en esta discusión que Jesús tiene con los fariseos hay un tercer aspecto que sale a flote y es el aspecto de la permanencia del matrimonio. El matrimonio debe permanecer. Según las palabras de Jesús, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El Señor Jesús está vertiendo una verdad extraordinaria. La voluntad perfecta de Dios es que el matrimonio sea indisoluble, que no se termine, que no se disuelva, que sea permanente. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Es un reto,
y de mucha reflexión, sobre todo cuando en este tiempo estamos viendo realidades como la facilidad del divorcio express. Ahora ya todo el mundo podrá divorciarse de manera rápida y sencilla, sin miramientos, sin investigaciones, rápido y fácil. Es un atraco a la voluntad de Dios, es un atropello a lo que Dios quiere y a su voluntad perfecta. Sin embargo, son cosas que se están dando. Debo decir, el matrimonio express o no, el divorcio express o el divorcio no express no van acorde a la voluntad perfecta de Dios. Es cosa del pensamiento humano. Sin embargo, es muy importante decir que aunque la voluntad perfecta de Dios es que el matrimonio no se disuelva, esto no ocurre de manera casual, como cayendo del cielo, como un regalo envuelto en papel celofán, no viene por casualidad. La permanencia del matrimonio es algo que se debe buscar. Yo le digo que así como Dios estableció el matrimonio, Dios en su palabra ha establecido lineamientos, principios fundamentales para poder lograr la permanencia de este. Es decir, que Dios es extraordinario. No solamente dice que no se disuelva el matrimonio, sino que te dice cómo lograr que no se disuelva. Por ejemplo, la Biblia, la Escritura, habla de la necesidad de que haya un liderazgo bien marcado y nos dice cómo. El matrimonio debe tener liderazgo y dice que lo debe de ejercer el hombre. La mujer también tiene liderazgo, pero la Biblia dice que el hombre debe ir a la cabeza, debe marcar la pauta, pero su liderazgo debe ser bien ejecutado, porque muchas veces es mal ejecutado. Y la Escritura dice cómo hacerlo bien. Se nos habla también del principio de la subordinación, que es tan importante, el sometimiento mutuo, la facultad de ceder, se muestra en la Escritura. Se nos habla de la importancia de la convivencia, la comunión, qué importante el compartir, el no dejar de convivir, de comunicarse. Eso está en la Escritura. Son principios para que el matrimonio sea permanente. Se nos habla también del respeto. ¿Recuerda las palabras de aquel hombre emérito? El respeto al derecho ajeno es la paz entre los individuos y entre los pueblos. Todo el mundo conoce esa expresión. Ese asunto del respeto está revelado en las Sagradas Escrituras. Si el hombre y la mujer, el marido y la esposa se respetan, se dan un lugar especial, se ponen en un nicho, vamos a decirlo así, entonces las cosas van a funcionar bien. Pero ¿qué es lo que falta tanto en los matrimonios y en las familias? El respeto. Muchas veces es lo primero que se pierde. No obstante, Dios dice en la palabra cómo debe funcionar. El respeto mutuo. También habla de la autonomía, la soberanía, que él y ella, el matrimonio, sean independientes de sus padres, moralmente, económicamente, físicamente, geográficamente, de todas maneras, que tengan autonomía, que sea una empresa de dos. Lo señala la Escritura de una manera clara. También nos habla de la fidelidad. Qué importante es ser fiel. Muchos matrimonios han sido tremendamente afectados y por ende las familias, no se diga la sociedad como rebote, por causa de la infidelidad, el adulterio. De hecho, uno de los 10 mandamientos, si usted los conoce, dice: no cometerás adulterio. Es una demanda no solamente para las mujeres, también para los hombres, por igual. ¿Ve que el camino está trazado? El camino está dado. Lo único que tenemos que hacer es seguirlo, obedecer, apegarnos al precepto, y entonces las cosas van a funcionar como deben funcionar. El matrimonio debe ser permanente. ¿Cuántos consejos en las Sagradas Escrituras entonces encontramos en la palabra de Dios? Y pudiéramos mencionar algunos otros, pero usted puede encontrarlo. Yo invitaría a todas las personas que oyen a que lean las Sagradas Escrituras, el manual de Dios, donde se dice que Dios estableció el matrimonio, donde se dice cómo funciona para que éste permanezca. Creo con todo mi corazón que todas las familias de Chihuahua y de México deberíamos volvernos a Dios
y a sus estatutos para que el matrimonio funcione. Porque si el matrimonio es destruido, la familia se va a destruir. Y si la familia se destruye, entonces la sociedad entrará en ruina. Es algo que no debemos perder de vista. La familia es la base de la sociedad. Y la familia se sustenta por un matrimonio bien avenido. Por eso estoy diciendo, si el matrimonio se destruye, se destruirá la familia. Y si se destruye la familia, entonces la ruina vendrá para la sociedad en la que vivimos. ¿Es esa la voluntad de Dios? No. Por eso quienes se casan deben permanecer unidos. Pero para que esto ocurra, es necesario poner atención a los preceptos divinos. Por eso, la Escritura dice, de sí misma, lámpara es a mis pies tu palabra. Expresamente, uno de los escritores en uno de los salmos de la Escritura dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la palabra de Dios. Qué importante. Si hemos de recapitular lo que hemos dicho entonces, vamos a reiterar 3 aspectos importantes que tienen que ver con el matrimonio. Tiene su origen en Dios. Debe ser de carácter heterosexual y debe ser permanente. No debemos permitir por nada que estos conceptos se tergiversen, porque son conceptos de Dios. ¿Sabe qué se le dijo a un caudillo de Israel llamado Josué? Se le dijo de esta manera, que estuvieran pendientes del libro de la ley. El libro de la ley es el libro de Dios. En ese libro se le dijo, vas a meditar de día y de noche, para que mires, que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque cuando tú hagas conforme a todo lo que en ese libro está escrito, entonces te irá bien. Todas las cosas te saldrán bien y prosperarás en tu camino. Es un consejo que todos los seres humanos, los chihuahuenses y los mexicanos debemos tomar en serio. Ojalá y tomemos la Escritura, empecemos a verla, la meditemos y estemos prestos a llevarla a cabo para que el matrimonio prevalezca, la familia sea bendecida y nuestra sociedad tenga estabilidad. Que nuestro México sea bendecido. Dios, vamos a decirle, bendice a México, bendice a sus familias, bendice a sus pueblos, sus ciudades y bendice a sus gobernantes. Vamos a decirse a Dios y vamos a echar mano de su palabra para que así sea. Muchas gracias, que el matrimonio sea protegido. Dios les bendiga.